Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto que estén aquí acompañándonos. Una vez más, hacemos un webinar con pues mucho cariño para que todos estos temas les den herramientas para manejar mejor su enfermedad y el conocimiento de esta, ver de tratamientos, en lo que se dice ser un paciente empoderado. Un paciente informado tiene más herramientas para llevar su salud. Me presento, como en algunas veces si son nuevos, soy Beatriz de la Fundación Vivir con Crohn y CUSI México y les damos la bienvenida a todos. Buenas tardes y mucho gusto. Hola, soy Luciana Scati Peñalosa, soy de la Fundación Más Vida de Crohn y Colitis Ulcerosa en Argentina. Bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Cora, soy presidente de la División Juvenil de DEI Brasil y miembro de su junta directiva. Hola, yo soy Carolina Samper de FUNEICO en Colombia. Bienvenidos a este webinar y espero podamos solucionar todas sus dudas. Hola, buenas tardes. Soy Bernardino Fuentes de la Fundación Carlos Quintana desde Chile. Muy contentos de estar una vez más reunidos desde Latinoamérica para poder comentar un poco más sobre este tema tan importante que son los ensayos clínicos. Hoy día nos vamos a informar y como dice Bea, un paciente empoderado es un paciente que está preparado para poder enfrentar de mejor forma su enfermedad. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Tatiana Villegas de la Asociación de CUSI y Crohn en Costa Rica. Bienvenidos y muchas gracias por este espacio y esta conversación tan importante del día de hoy. Ahí vas, Luisa, vas vos. Ok, hola, soy Luisa Avedano, sono el director de IFCA. Queridos amigos y amigas, querida familia de la IFCA, les saludo en nombre del presidente y de toda la ejecutiva de la IFCA. El trabajo que están realizando en sus países es muy importante para todos nosotros y representa un ejemplo de unidad y fuerza para todos. Con gran emoción les deseo buen trabajo y estoy segura que este es solo un primer paso. Gracias Beatriz, gracias Roberto, gracias a todos ustedes. Buen trabajo y un abrazo virtual para todos. Gracias. Gracias, Luisa. Qué lindo escucharte hablar español y muy bien, por cierto. Así que un gusto enorme poder estar acá con vos, acompañándonos y bueno, este trabajo tan importante que hace la Federación Internacional de Cronicolitis. Así que es un gusto tenerte. Bueno, a mí me toca Gracias. presentar a Roberto Saldaña, para empezar este webinario que vamos a hablar sobre nuevas terapias con enfermedad inflamatoria intestinal y estos ensayos clínicos, ¿no? De cara a la región y al acceso en cada uno de nuestros países. Y la intención es entender un poquito más de qué se trata. Roberto tiene mucha experiencia en este ámbito, él es coordinador de innovación y participación de pacientes en la IFCA, en la Federación Internacional de Cronicolitis, es vicepresidente de H2O en España, que es una plataforma paneuropea para la generación de evidencia en la vida real desde el punto de vista de los pacientes, y también es socio fundador de UPATI España, que es la Academia Europea para la Innovación Terapéutica, cuyo objetivo es acercar los ensayos clínicos a la sociedad e involucrar a los pacientes en lo que es investigación y desarrollo farmacéutico. Bienvenido, Roberto, en nombre de todos quienes conformamos este espacio latinoamericano, y todo tuyo la presentación. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla y la... En lo que Roberto comparte su Sí. pantalla, para los que nos están escuchando, si se van abajo en la barra negra, hay donde dice más tres puntitos o al lado interpretación, porque hay una interpretación simultánea español-portugués
para aquellas personas que nos están escuchando de Brasil, activen su, su interpretación. Listo, Roberto. Sí, voy a reducir esto. Y bueno, antes de empezar, sí que quiero hacer una pequeña aclaración, porque evidentemente no todos los pacientes tienen el mismo conocimiento sobre los ensayos clínicos, qué es lo que son, qué es lo que pueden significar. Y voy a ir mezclando lo que es un poco la teoría más básica con los ejemplos prácticos de lo que suponen en la enfermedad inflamatoria intestinal, con lo que se está desarrollando, y esas pequeñas menciones a los ensayos clínicos que ya existen y lo que aportan dentro de lo que es la explicación de la propia teoría. Explicar un ensayo clínico en términos sencillos es bastante fácil. Si nos vamos a cualquier diccionario, nos vamos a encontrar una definición como esta misma que encontré cuando consulté el diccionario del español de México, que dice en su segunda definición que es una prueba o experimento que se hace para ver qué resultado o efecto tiene algo. Es una explicación muy sencilla. La explicación un poco más médica y ya dirigida al campo que vamos a presentar hoy, la vamos a tener siempre incluida en las legislaciones nacionales sobre ensayos clínicos. Los ensayos clínicos es una práctica que está muy, muy, muy regulada para controlar la seguridad, sobre todo, de los participantes. Y en todos los países suele haber una regulación que se encarga no solo de definirla, sino también de acotar su manera de ponerse en práctica. Los ensayos clínicos, sobre todo, van a estar relacionados con la innovación y con generar conocimiento que nos van a dar un mejor entendimiento de cómo funciona una patología, cómo se puede tratar y de qué manera, evidentemente, podemos resolver los problemas que tienen las personas cuando se les diagnostica. Eso sí, la innovación tiene diferentes grados. A veces vamos a encontrarnos con que la innovación simplemente es una pequeña mejora a lo que ya existe, un pequeño cambio, y otras veces va a ser completamente disruptiva y que puede marcar el antes y el después en el abordaje de una enfermedad. En la enfermedad inflamatoria intestinal, a día de hoy, bajo investigación, ya podemos encontrar ejemplos de este tipo de innovaciones. Tenemos la incremental. Por ejemplo, teníamos en el mercado una interleuquina 12-23 y para mejorar la seguridad se estaban desarrollando nuevos productos que fueran todavía más específicos para que tuvieran al menos la misma eficacia o más, pero resolviendo el problema de seguridad que presentaba la interleuquina 12, la antileuquina 12-23, exacto, el ustekinumab. A nivel de la disruptiva, a su vez nos estamos encontrando todavía en fases muy, muy, muy preclínicas, quizás probándose ahora mismo en los primeros humanos, terapias génicas, por ejemplo. En ciertos subtipos, especialmente en pediátricos, nos hemos ido dando cuenta con el tiempo que la enfermedad podría explicarse por un simple gen. Y las terapias monogénicas, precisamente, lo que aportan es incluso, o eso es lo que se espera, la propia cura para estos pacientes. Eso sería una manera completa de entender la enfermedad y de su tratamiento. Evidentemente, estamos muy lejos de eso todavía. Vamos a ir explicando en qué consisten los ensayos clínicos, lo que significa preclínica y clínica, que básicamente, de manera muy sencilla, ensayo clínico es cuando ya participan personas por primera vez. Todo lo preclínico sería lo que se hace en laboratorio con animales y que bueno, todavía está generando evidencia suficiente para probar que si abrimos un ensayo clínico con personas, los beneficios van a superar los riesgos que se podrían esperar con las pruebas que se han ido haciendo tanto en laboratorios como en animales. Los ensayos clínicos, sin embargo, no son nada nuevo. Los que están familiarizados con la Biblia, en el libro de Daniel ya hay un primer ensayo clínico mencionado en la historia, que es
cuando Daniel le pide al rey, cuando es invitado con otros nobles a acudir a palacio y a formarse allí, que no quiere alimentarse con la comida real, el vino, la carne, sino que él prefiere legumbres y agua. El rey, evidentemente, lo toma por algo como algo insensato y simplemente Daniel le dice que al menos lo observe unos días y después compare el estado físico, cómo se ven aparentemente los que consumen legumbres y una dieta moderada en comparación con aquellos que beben alcohol y tienen excesos. Y ese es el primer ensayo con el que podemos comparar dos poblaciones y ver el estado con el que evolucionan en base a la intervención que se hace con ellos. En este caso, la propia alimentación. Un ensayo clínico no tiene por qué ser de un medicamento, sino que puede ser también de muchas cosas, como la alimentación, como una práctica quirúrgica, un dispositivo con el que pretendemos diagnosticar, tratar una enfermedad, rehabilitar las lesiones que pueden provocar las enfermedades o directamente y a poder ser en un futuro, ¿por qué no?, curarlas. Hay que dar un salto, eso sí, en la historia para hablar ya de casi lo que es el primer ensayo clínico propiamente dicho, que lo hizo un escocés para curar un mal que tenían los navegantes, el escorbuto, una enfermedad que era bastante común y además devastadora, que podría provocar incluso la muerte. Este escocés, James Lind, lo que se dio cuenta es que si dividía a las personas en grupos de dos y a cada uno de ellos le iba dando diferentes soluciones, a algunos le dio sidra, a otros le dio cítricos como limón, naranjas, eh, y a otros, pues evidentemente, de cosas completamente diferentes. Lo que se dio cuenta que al final es que la pareja con la que, la que estuvieron recibiendo los cítricos, pues al final, pues solucionaron el tema del escorbuto. Eso antes, mucho antes de que se conocieran las vitaminas y se conocieran lo que después ya con el tiempo fuimos descubriendo. Pero fue el primer ensayo clínico de la historia donde ya se empezaba a teorizar a las personas, a dividirlas en grupos y a darle cosas diferentes para saber cómo funcionaba. Lamentablemente, no todo ha sido un color de rosa, no todo ha sido positivo. El comparar gente que bebe agua con vino, como se hizo en el libro de Daniel, ya nos decía que beber vino es malo. Pero lamentablemente, como digo, la historia está llena de ejemplos negativos, más que positivos. Y era muy fácil encontrarnos incluso en el siglo pasado, a principios de siglo, barbaridades de productos que llegaban al mercado que más que hacer un bien, destrozaban la vida de las personas. Hablo de soluciones incluso radiactivas que provocaban que a las personas se les cayera la mandíbula y finalmente murieran. O tenemos el ejemplo que todo el mundo conoce de las barbaridades que se hicieron en regímenes como en la Alemania nazi o incluso posteriormente, más allá del nazismo, en los propios Estados Unidos, con población negra se han estado estudiando la sífilis, habiendo tratamientos, dejando pasar el tiempo a los pacientes de sífilis de población negra para ver cómo evolucionaban y cómo morían. Eso pasó, fue un escándalo. Igual que fue un escándalo que se sacaran productos sin haberse probado en diferentes poblaciones, como fue el caso de la talidomida, y los destrozos que hicieron con el tema de los bebés que nacían con deformidades. Y poco a poco fuimos descubriendo que esto no podía dejarse en manos de las compañías y en manos de gente que, o bien por un buenismo intencional, creyendo que estaban haciendo un bien, dándole una solución rápida a alguien que la necesitaba, o bien por intereses comerciales que estaban muy lejos de verificar que lo que promovían y prometían realmente estaba beneficiando a esas personas en el corto, en el medio y también en el largo plazo. No solo con un beneficio, sino también evitando posibles efectos secundarios. Y aquí es cuando yo quiero hacer ya la primera reflexión, porque parece que todo lo que se hizo malo se hizo hace tiempo y que de estos errores hemos aprendido. Y por eso decía lo del buenismo. Antiguamente, la primera vez que se empezaron a hacer transfusiones de sangre,
se le puso a una persona sangre de animal. La persona falleció. Pero claro, a veces cuando estamos hablando de una innovación disruptiva, de hacer algo completamente diferente, donde el beneficio esperado puede ser muy alto, pero el riesgo es completamente desconocido, no es que sea alto, simplemente desconocido. ¿Qué es lo que estaríamos afrontando y cómo reaccionaríamos los pacientes? Y pongo un ejemplo concreto. Trasplante fecal, que se ha estado utilizando en ensayos clínicos para tratar la colitis ulcerosa especialmente. Tiene un beneficio esperado que se ha ido diciendo que es alto. Eh, Sobre todo, más que en colitis, incluso en Clostridium difficile. ¿Hay un riesgo? ¿Podemos estar cometiendo el mismo error que cometieron los primeros que hacían transfusiones de sangre cuando desconocían por completo el riesgo ya no solamente de intercambiar grupos sanguíneos, sino es que de transmitir una enfermedad, una hepatitis C, por ejemplo, a través de una transfusión sanguínea? Eso se descubrió mucho más tarde. Esos ensayos clínicos que se están abriendo a día de hoy pueden tener efectos de seguridad a largo plazo. A día de hoy, con el trasplante fecal, más allá de la eficacia que se vino diciendo que era prometedora, sí que habían algunos estudios que decían temas de cómo, por ejemplo, se había transmitido algunas enfermedades, gente que había desarrollado obesidad, gente que había desarrollado VIH, en porcentajes muy acotados, ¿eh? Pero claro, lo que nos tenemos que preguntar cuando afrontamos un ensayo clínico no es si la propuesta puede parecer interesante visto lo que puede prometer, sino también eh, si le damos la vuelta a la pregunta es, ¿y de aquí qué puede salir mal? Para que evidentemente nos pongamos en ese peor escenario y sepamos si está controlado ese riesgo antes de participar. Pongo un ejemplo también concreto de ensayos clínicos que se han estado llevando en la actualidad, en este caso un observacional, donde una sociedad científica, después de que se haya estado demostrando que retirar los tratamientos, un anti-TNF, por ejemplo, un infliximab, cuando retiramos un tratamiento a un paciente, lo más probable es que recaiga. No de un día para otro, pero de aquí a 6 meses, de aquí a un año, de aquí a un tiempo determinado. ¿Sería ético a día de hoy retirar un tratamiento sabiendo que hay incluso estudios, metaanálisis, que es el máximo nivel de conocimiento que podemos alcanzar, porque se analiza todo lo que ya se conoce sobre el tema en los diferentes ensayos clínicos, en las diferentes publicaciones? Pues a día de hoy, incluso con toda esa evidencia, hay ensayos clínicos que han propuesto por temas por un lado económico, decir, oye, ¿podríamos optimizar la manera en la que usamos los tratamientos para resolver el tema del impacto económico que puede tener para el sistema de salud los tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal? Si la pregunta es solo esa, evidentemente estaríamos hablando de un ensayo poco ético que se podría casi clasificar o categorizar en la Alemania nazi. Pero si nos vamos un poco a también el punto de vista del paciente, donde hay pacientes que dicen que están bien estando en remisión, pero que también se sienten incómodos usando un tratamiento crónico. Porque todo tratamiento puede tener un efecto secundario en el medio y en el largo plazo, aunque todavía no lo hayan experimentado. Si ponemos la balanza en lo que piensa ese subgrupo de pacientes, ese ensayo clínico podría ser interesante. Y ahí es donde entran todas las soluciones éticas que se han ido implementando para encontrar este equilibrio entre los diferentes intereses que podrían tener tanto el investigador, el paciente o incluso los sistemas sanitarios, para evitar errores pasados y tener un marco de análisis antes de permitir que se abra un ensayo clínico donde todos nos sintamos cómodos. Desde la Alemania nazi surgieron las declaraciones de Helsinki justo después. Después del ensayo clínico que he comentado de la sífilis en Estados Unidos, en los años 70 apareció lo que era el informe Belmont, donde ya se hablaba, Helsinki es como el imperativo moral que debe regular la ética con la que se abren ensayos clínicos a día de hoy. El informe Belmont lo que nos dice es un poco cuáles son los principios
como por ejemplo el de beneficencia, un ensayo clínico tiene que beneficiar a la persona que va a participar. Por muy interés que tenga el investigador en sacar algo, pero si no va a beneficiar a la persona, potencialmente hablando en términos estadísticos, porque todavía es experimental, es muy difícil que un comité ético te lo autorice. O el principio ético. No vale con que, como va a beneficiar a un tipo de paciente, un paciente blanco, masculino, bueno, pues tratemos a otras poblaciones de manera diferente. Eso ya no lo indicaba Belmo. Y luego, en la Good Clinical Practice, de la guía de práctica clínica, son ese marco ya no moral ni de principio, sino el marco operativo con el que se debe ejecutar eso que ya venimos diciendo con Helsinki y con esos principios de Belmont. Como ya el Helsinki y Belmont ya nos dice que tenemos que respetar a las personas. Vale, pues las guías clínicas de práctica clínica nos dicen cómo tiene que informarse la persona, que es con el consentimiento informado. En un ensayo clínico ya no vale con coger a una persona y decirle que vamos a probar una vacuna con ella, independientemente de si la persona quiere o no. Habrá que informarle y la persona tiene que aceptar. Ese consentimiento tiene que ser voluntario, libre y no puede ser bajo ningún término de coacción. Por otro lado, hay detalles que ya nos dicen que por qué nos tenemos que sentir cómodos cuando participamos en un ensayo clínico. En el consentimiento informado nos tienen que decir además cuáles son las alternativas terapéuticas existentes, incluso en práctica clínica regular. A mí no me puedes dar un ensayo clínico si me estás ocultando que hay una alternativa terapéutica ya en el mercado que está en el sistema sanitario y a la que pueda acceder. No sería ético ocultar un tratamiento válido que está autorizado para darle uno a experimentar a alguien porque le estarías viciando ese consentimiento. No sé si hasta aquí, que esto es muy, muy teórico todavía, ¿hay alguna pregunta? Sí, Roberto, dicen, ¿podrías repetir cuál es el ensayo clínico incremental referido a las interleuquinas y cómo un paciente puede formar parte de un ensayo clínico? Vale, Llevamos esas dos preguntas. el estado de ensayos clínicos de cronicolitis o de CUCI, lo voy a decir luego. Pero el incremental es casi todo lo que tenemos hoy día en el mercado es incremental. Es verdad que hay matices, porque teníamos ustekinumab, que era una interleuquina 12-23, ahora las nuevas interleuquinas han salido varias, que son ya selectivas. Esa sería una innovación incremental. Las selectivas de anti-interleuquinas 23 serían el RISA, el MIRI, ahora los listaré completo, que básicamente lo que intentaron es mejorar la eficacia reduciendo la seguridad y eso que ya ve usted que Inumab es un buen producto, igual que lo es Infliximab, llevan años en el mercado con nosotros y hay médicos que lo dominan muy bien y ese balance también lo tenemos que hacer. Si merece más la pena también tener un producto que lleva años con nosotros y que el riesgo-beneficio se conoce a la perfección, que uno que pueda mejorar eficacia o dejarle igual con la promesa de reducir los efectos secundarios. Porque hasta que no lleva un tiempo en el mercado utilizándose de manera masiva un producto, los efectos secundarios que pueden ser menos comunes, por estadísticas, no van a aparecer. En un ensayo clínico, según las fases, y ahora lo vamos a ver, participan 50 personas, 250 personas, 500 personas en el mejor de los casos en un fase 3. Pero claro, hay efectos secundarios que aparecen cada 10.000 casos. Todo eso, o cada X años con el tiempo, cuando se desarrolla algo completamente que inesperado. Eso todavía siguen saliendo efectos secundarios del omeprazol, por ejemplo, o bueno, o de cualquier fármaco que está en el mercado desde hace casi 100 años. Lo más importante aquí, y ahora iremos diciendo uno a uno cuáles son los diferentes fármacos que se están desarrollando, es que sepamos que no todos los ensayos clínicos son iguales. Hay ensayos clínicos en fases iniciales donde el objetivo es
ir viendo qué perfil de seguridad tiene el producto, cómo se comporta en el cuerpo humano, cuánto tiempo se tarda en eliminar, para saber un poco con qué frecuencia se tienen que tomar las dosis. En esa fase 1, que son las muy iniciales, ni siquiera participan los pacientes con la enfermedad. Ahí simplemente con sujetos sanos se va viendo desde dosis muy bajitas, hasta ir incrementándolas, si producen efectos secundarios o no. Si el fármaco cae ahí porque se ve que hay con dosis ultra bajas aparece un primer efecto secundario, ese fármaco a lo mejor no tiene un perfil de seguridad bueno y no pasaría ni siquiera a llevarse a la práctica con un paciente de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero incluso antes de la fase 1 está toda esta fase de preclínica que os comentaba antes, donde el medicamento ni siquiera va a llegar a un humano si no ha ido pasando por una serie de filtros que vayan aclarando que esto merece la pena. Luego es cierto que de fase 1 pasamos al fase 2. En el fase 2 participan los pacientes ya de Crohn o colitis ulcerosa. Lo que se intenta en esta fase es seguridad pura y dura, que el fármaco sea seguro. Sí que es cierto que cada vez esto de fase 1, fase 2, fase 3, cada vez se van eh, flexibilizando más. Ahora se hace mucho lo de un fase 2A, un fase 2B, para ir más sobre seguro todavía. Si la urgencia para actuar es muy importante, porque puede correr el peligro la vida de un paciente en casos muy concretos, e incluso se llegan a fusionar las fases. Hay un fase 1 con fase 2, un fase 2 con un fase 3. Esto lo podéis encontrar así cuando luego describamos los ensayos clínicos. Estoy haciendo la presentación más tradicional, que es la que más nos vamos a encontrar en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero cada vez más aparecen diseños nuevos que dan respuesta a las necesidades que tienen las poblaciones y también las agencias reguladoras. Las agencias reguladoras son la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, que lo que tiene, igual que cualquiera de las que tenéis en cada uno de vuestros países, que lo que sobre todo hacen es velar por la seguridad para que no salga algo al mercado que pueda poner en peligro la vida de la población, para evitar esos errores que comentaba antes de la talidomida, por ejemplo. Y en fase 3, una vez que ya sabemos que el fármaco es seguro, sigue viéndose la seguridad, pero ya se empieza a ver la eficacia. Si el fármaco, además de ser seguro, ya cumple con aquello que promete, si funciona, una vez que ya sabemos la dosis, si el resultado esperado se cumple. Y no solamente se cumple de manera aislada, sino se cumple en comparación a una alternativa, que puede ser no actuar, un placebo, o dar un tratamiento alternativo. Puede ser un tratamiento más clásico, se puede probar un biológico, por ejemplo, un anti-TNF, un infliximab, lo comparamos con una aciatropina o un metotrexato. No te dan un tratamiento totalmente nuevo, tampoco te dan placebo, pero te dan un tratamiento que se usa en el mercado. Hay otros que no, hay otros ensayos clínicos en fase 3 que son más agresivos. Y la compañía decide ir a por todo. Y dice, no, yo voy a comparar mi fármaco nuevo con el mejor que esté en el mercado, el último que salió, que es el que mejores resultados prometía. A esos ensayos se le llama head-to-head. Y te puedes encontrar que un nuevo fármaco, como los que he nombrado antes, selectivo de la interleucina 23, se está comparando con un vedolizumab, que es en las guías clínicas uno de los que se tiene que utilizar en ciertos casos cuando el paciente tiene una enfermedad moderada grave. Eso le va a dar a la compañía un soporte de evidencia en el caso de que el head-to-head salga positivo, para hablarle tanto a los reguladores como después a los sistemas sanitarios para decir que ese fármaco cumple lo que promete, que da resultados y que merece la pena posicionarlo en un lugar mejor que si no hubiera generado esa evidencia. Una vez que se termina el fase 3, si es positivo,
pasaríamos a lo que es la fase de regulación. Vamos a ver cómo la compañía, en este caso que tiene la licencia de ese fármaco, va a solicitar vender en un territorio concreto. Y esto es interesante porque nos podemos encontrar que si el fármaco está autorizado en Estados Unidos, por ejemplo, porque ya pasó el fase 3, lo veamos si hay un ensayo siguiente como un fase 4, porque va a generar evidencia en vida real de cómo se comporta el fármaco ya en práctica clínica, pero luego en Europa, si ese fármaco no ha llegado y el regulador le pide que haga, y esto lo hacen mucho los gobiernos, que haga un ensayo en población local porque puede haber diferencias genéticas que puedan explicar una desviación en los resultados esperados, nos vamos a encontrar que un fase 4 en Estados Unidos con el mismo fármaco está en un fase 3 en Europa o un fase 3 en Argentina. De ahí esas cosas extrañas que podemos ver cuando vamos viendo las etiquetas ahora cuando veamos el listado. Es cierto que no es lo mismo en términos de riesgo un fase 2 para un paciente de enfermedad inflamatoria intestinal de un fármaco nuevo en su clase, completamente experimental, que un fármaco que ya está en fase 3, pero es que además ya está autorizado en Estados Unidos, está autorizado en Japón, está autorizado en Europa. Participar en un fase 3 de un producto ya autorizado y que lleva 10 años en el mercado, en Costa Rica, por ejemplo, de ese fármaco se conoce mucho. Ya no estaríamos hablando de un ensayo clínico tradicional. Estamos hablando simplemente de terminar de generar evidencia para comprobar aquellos resultados que se están dando en otras regiones. Por eso, a la pregunta de si un ensayo clínico es seguro, lo que nos tendríamos que ver primero es, de qué fármaco estamos hablando, en qué fase, si es completamente nuevo, si es si ya tiene autorización en otros lugares y qué evidencia se ha ido publicando en la literatura. Y sobre todo, también, más allá de eso, si no me toca el brazo experimental, porque los ensayos clínicos tienen como en lo de las intervenciones que decía antes, se dividen a las poblaciones en base a si te dan el producto experimental o te dan la alternativa. Cuanto mejor sean las alternativas, como lo del head to head, si te van a dar en el peor escenario el mejor tratamiento disponible en el mercado, ese ensayo clínico tiene muchas garantías. No solamente en la calidad asistencial que puedes recibir en cuanto a la monitorización, el seguimiento que te hagan, sino también en los productos que se te puedan dar. Por terminar de afianzar un poco lo que estoy diciendo, la seguridad siempre está presente, desde las fases preclínicas a cuando ya se abre por primera vez en una persona sin la enfermedad, en nuestro caso. En otros fármacos un poco más agresivos, sí que te puedes encontrar que el paciente en fase 1 ya sea paciente, si se espera una toxicidad alta, pero que merece la pena. Un tratamiento para el cáncer, donde se espera que la quimioterapia, por ejemplo, tiene unos efectos secundarios devastadores, pero un beneficio también que compensa. Para un paciente sano no le vas a dar eso, porque se sabe qué es lo que vas a provocar. Ya de antemano no es necesario hacerle pasar por eso. Entonces pasamos directamente a paciente, para que se pueda beneficiar. La eficacia empezaría a partir del fase 2. Sí que es cierto que con mucha cautela, porque ni el volumen de paciente te lo permite, ni siquiera la dosis está establecida. En un fase 2 nos podemos encontrar que hay diferentes ramas incluso del mismo producto, porque todavía no se conoce cuál es la dosis ideal. Me invento cifras. Te puedes encontrar 500 miligramos en una rama del ensayo, del experimental, y en otra donde se le va a dar la mitad de la dosis. Y ahí se está comparando el mismo fármaco consigo mismo, pero con diferentes dosis, para saber si se puede alcanzar la misma eficacia con menos dosis para evitar tener efectos secundarios. Se empieza a conocer algo de eficacia, pero lo que se persigue sobre todo es la seguridad. Y en fase 3 es seguridad, por supuesto, y el tema de eficacia con eficiencia. Es decir, merece la pena utilizarlo teniendo en cuenta lo que puede, con las alternativas que ya tenemos en el mercado.
Y la fase 4 es cuando ya en la región, tenemos autorización de ese fármaco. Desde el punto de vista del paciente, insisto que lo que más nos interesa es conocer cuál es la propuesta. Dicho un poco lo que persigue cada uno, hay investigadores que quieren investigar temas para mejorar el perfil de seguridad de los esteroides. Otros que quieren mejorar la prevención de la enfermedad para que nunca aparezca. Pero si yo ya tengo la enfermedad, ese ensayo no es relevante para mí. Lo podría ser para mis hijos, pero de momento para mí no. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿yo qué es lo que necesito? Y si la propuesta del estudio realmente me va a resolver o va a intentar resolver, mejor dicho, pues, al ser experimental nunca podemos hablar ni de tratamiento en sí, de hecho, ni de certezas. Pero sí que podemos hablar de qué es lo que intenta el investigador probar. ¿Va a mejorar la supervivencia? ¿O va a intentar perseguir reducirme el dolor? ¿Mejorarme la calidad de vida? Todo esto, y sobre todo con qué intervención, si con un fármaco, con una cirugía, con una prueba para monitorizar la enfermedad, un biomarcador. Todo el mundo ya empieza a conocer la calprotectina, pero hay otros que podrían surgir que nos pueden ayudar a saber en tiempo real cómo nos va con la enfermedad, para saber si podemos estar empezando en una fase donde un brote se puede acercar. No todos los ensayos clínicos son farmacológicos, pero sí que hay cosas que me pueden interesar a mí como paciente sin tocar el tratamiento que uso. Los ensayos clínicos son para conocer la enfermedad, no solo para desarrollar fármacos. Entonces, podría ser interesante para cualquier persona. Evidentemente, como digo, son muchos las formas en las que podemos categorizar el ensayo clínico, y es en eso en lo que nos tenemos que ir fijando. En qué fase está, si el ensayo clínico está en diferentes países, si yo voy a saber qué fármaco se me da. Hay ensayos clínicos donde sé qué fármaco se me da. Por tanto, yo tengo no más garantía, sino mejor control sobre lo que están haciendo conmigo. O si voy a tener que pasar por un periodo donde voy a estar sin saber qué es lo que utilizo, pero a partir de X meses, durante el ensayo, me lo van a decir. O si estoy en el grupo placebo, al cabo de los 3 meses se va a abrir el ensayo y me van a permitir pasar al fármaco experimental. Todas estas cosas son las que tenemos que preguntar, porque algunos ensayos clínicos las ofrecen porque lo tienen incluido en el protocolo y otros no. Dicho esto, ¿qué es lo que nos preocupa como pacientes? Mejorar la eficacia, los resultados porque tengo síntomas, la seguridad en el corto, en el medio, en el largo plazo, mejorar calidad de vida, o lo mismo, yo tengo la enfermedad de Crohn estable, pero tengo una artritis psoriásica que tengo descontrolada y lo que necesito es un fármaco que me funcione para las dos. Una vez que sepamos estas preguntas, o las respuestas, mejor dicho, lo que tenemos que ver es, ¿hay algo que se está desarrollando que me pueda permitir resolverlo o conocer más sobre el tema para ver si ayudo también a que salgan estas soluciones? ¿Alguna pregunta o paso directamente al Aquí, listado? bueno, aquí dice adalimumab es uno de los que han demostrado no tener efectos secundarios, pero no sé si es pregunta o... Todos los fármacos tienen efectos secundarios. Hay una frase, de hecho, célebre que dice que todos los fármacos tienen efectos secundarios y solo unos pocos beneficios que los compensan. Adalimumab, infliximab, cualquiera de los fármacos que han logrado una autorización han demostrado que esos beneficios compensan los efectos secundarios que tienen. Diferente es que otros fármacos nuevos puedan superar ese balance de riesgo-beneficio
sino ahora con el tiempo. Y eso es lo que se está intentando. ¿Cómo están los ensayos clínicos de enfermedad inflamatoria intestinal en Latinoamérica y en el resto del mundo? Latinoamérica va, lamentablemente, por detrás en volumen de ensayos clínicos. El volumen no significa que ni algo bueno ni nada malo. Basta con tener el mejor ensayo clínico disponible en la región. Imaginaros que tenéis uno solo, pero ese ensayo clínico es el que a lo mejor trae la cura. ¿Importa que haya otros 270? No, lo que importa es la calidad con la se están manejando las propuestas de esos ensayos clínicos. Evidentemente, cuanto más ensayos clínicos existan, por estadística, más probabilidades hay de que algo bueno de lo que está en el futuro por llegar al mercado, pues lo tengamos pronto, de años antes, probándolo en nuestro caso particular o directamente con nuestros pacientes en cada uno de nuestros países. La innovación siempre trae un adelanto de poder probar aquello que después termina llegando al mercado con años de antelación. No todos los ensayos clínicos terminan con éxito. En la slides anteriores tenía una que decía que de las 10.000 moléculas iniciales con las que se puede explorar una pregunta científica, pues solamente una termina llegando al mercado. Esa es un poco la estadística y el tiempo, casi 15 años. Eso no significa que evidentemente nos tengamos que conformar con lo que hay. Se puede trabajar mucho y bien para que cada vez sean más los ensayos clínicos que vienen a nuestras regiones. ¿Cómo? Promoviéndolos, diciendo que los necesitamos, diciendo que además lo podemos hacer conjuntamente. España, por ejemplo, en los años 80 empezó a tener un trabajo consensuado entre las partes, que después se fue consolidando a través de las décadas, administración pública, sociedad en general, empresas farmacéuticas, y a día de hoy, pues uno de los países líderes en el mundo en volumen de ensayos clínicos, junto a Estados Unidos. Eso se ha hecho con el diálogo, la colaboración y el interés mutuo que tenemos todos por traer innovación en este caso, a nuestro país. Y lo mismo, evidentemente, se da para otros países. Los ensayos clínicos que están en Latinoamérica, os he sacado también el listado para que se pueda compartir incluso entre los asistentes del webinar de hoy. Pues hay un poco de todo, desde productos completamente de los más nuevos. Teníamos, por ejemplo, aquí la molécula, aquí el mirikizumab, uno de las interleuquinas 23, una de las selectivas, el que decía antes, que intenta mejorar esa seguridad y eficacia del ustekinumab. De hecho, ya está autorizado en algunos países, por lo tanto, tanto en Estados Unidos como en Europa, ya está autorizado como un fármaco que ha demostrado seguridad y eficacia en esas regiones y por lo tanto se puede utilizar en práctica clínica y está en diferentes sistemas de salud, incluido el reembolso. Luego teníamos a ver, es que aquí no está, aquí tengo el listado un poco de todo, voy a ampliar. Teníamos el RISA, que es otro interleuquina 23, el de la misma categoría lateral en el que estaría el mirikizumab. Tenemos el guselkumab, que estamos en la misma categoría. Aquí hay una categoría nueva que ha empezado a desarrollarse, que es bastante prometedora, porque a diferencia de otros fármacos que hay para la enfermedad inflamatoria intestinal, estos por primera vez parece que tienen un componente antifibrótico, con lo que ya estamos hablando de otra cosa. Que no se genere esa fibrosis y esa herida permanente ya en el cuerpo, o incluso que se pueda revertir en los intestinos, en el tejido intestinal, estos ya son promesas mayores. La categoría se llama TL1 alfa
y hay como unas 4 compañías que están desarrollando diferentes alternativas. Las TL1 alfa son como la nueva generación de los anti-TNF, por así decirlo. Son como los super anti-TNFs y son selectivos. Igual que el que teníamos los productos de los JAKs, que los tenemos también por aquí, que son una familia completa y los hay más selectivos, menos selectivos, pero lo que intentan sobre todo es, ahora con las nuevas categorías también de JAKs, lo que se está intentando es que cada vez ajustemos más cómo abordamos la patología para que en vez de disparar a cañonazos, pues estemos operando con un bisturí y siendo más finos a la hora de actuar en una zona concreta sin tener que estar dañando o alterando otras zonas del cuerpo. Esto tiene sus ventajas o sus inconvenientes. Si utilizamos un anti-TNF que es más genérico, sin ir, por ejemplo, como hacía vedolizumab, al intestino de manera selectiva, no podemos encontrar que si la lesión estaba fuera del intestino, vedolizumab, pues a lo mejor no era apropiado. Sin embargo, un anti-TNF más general sí. Y esto es siempre el pro y el contra de cada uno de los tratamientos. Por eso no hay tratamientos buenos o malos, sino que tiene que ver con qué tipo de enfermedad tiene el paciente y cómo se le manifiesta. Y ahí es donde entra, de nuevo, en qué situación me encuentro yo para saber si alguna de estas alternativas pudiera ser una opción que realmente me pueda beneficiar. Luego, en lo que decía, aquí tenemos, por ejemplo, este producto, Dupilumab, que ya en este caso, cuando veis dos cuadraditos verdes, es que ya está autorizado incluso para la enfermedad inflamatoria intestinal en algún país, en este caso en algún país de Europa. El Dupilumab no tiene los dos cuadraditos blancos, verdes, tiene uno verde y uno gris. Esto es porque está autorizado, ha demostrado seguridad y eficacia, pero solo en una patología que todavía no es enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso era dermatitis atópica. Igual que el Guselkumab, por ejemplo, salió en su día para la psoriasis. Y ahora lo que han buscado y han conseguido es lograr probar seguridad y eficacia para también tratar la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ya no solamente es los años que lleva un producto en el mercado, por ejemplo, para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal, sino también conceptos de seguridad, que es algo que nos preocupa a los pacientes, saber si ese fármaco ya lleva años utilizándose por poblaciones completamente diferentes, pero muy parecidas, una una artritis psoriásica, una psoriasis, una espondilitis, ese mismo medicamento. Porque en términos de seguridad nos podría dar a entender que el fármaco es seguro. No sabremos si funcionará para nuestro caso, pero seguro aparentemente parece que es porque lleva en el mercado utilizándose en práctica clínica de manera masiva ya tiempo. Entonces, eso también hay que valorarlo en base a si queremos algo más nuevo, porque venimos de una enfermedad donde lo anterior no nos ha funcionado, por tanto, cambiar de un anti-TNF a otro anti-TNF quizá no tenga mucho sentido. Y habría que ir a una antiendocrina, o habría que ir a un JAK, o habría que ir a otra categoría, a otra diana terapéutica, porque quizás pueda ser lo que necesitamos. Pues con esto es un poco igual. ¿Qué es lo que vamos a necesitar cuando estemos planteando ensayos clínicos? ¿Vamos a apostar más por una solución incremental o algo completamente más agresivo, más nuevo, con resultados prometedores, pero con un perfil de seguridad más incierto? No porque sea pero, sino simplemente porque aún no se conoce. Y ahora se tiene que haber preguntas. Sí, Roberto. Sí. Tenemos dos preguntas sobre los efectos secundarios que tiene la mesalazina Sí. y también el adalimumab. ¿Qué efectos secundarios puede tener?
Ahí hay, una vez que ya está el producto, bueno, si el producto está autorizado, tiene ficha técnica y lo que viene en ficha técnica es lo conocido. Sí que es cierto que además por transparencia, las agencias reguladoras te permiten no solamente conocer los efectos secundarios que ya han sido probados y la frecuencia, sino además te permiten saber cuáles están bajo sospecha. En Europa tenemos una herramienta que vamos, entras fármaco a fármaco y te dice hasta el porcentaje que tiene cada efecto secundario bajo sospecha, porque ha tenido no sé cuántas miles de notificaciones por parte de los usuarios de ese medicamento. En este caso, mesalazina o adalimumab, como son productos, me iría primero a ficha técnica, prospecto del medicamento, y si no a las bases de datos, ahora os pongo el link, y ahí vería también cosas que no están en ficha técnica. A mí, por ejemplo, hace tiempo estábamos hablando con un paciente que decía que tenía como lapsus de memoria cuando se ponía la dosis del anti-TNF en el hospital, el intravenoso, que no recordaba. No venía en ficha técnica. Por tanto, ya es una buena idea reportarlo. Pero es que además, consultando la base de datos, esta que os comento, sí que venían que otros pacientes lo habían reportado. Muy poquito, pero lo habían reportado. El- yo os invito a consultar estas bases de datos, porque te dan mucha pista de cuáles podrían ser los posibles efectos secundarios que a lo mejor no están en ficha técnica, pero que sí que podrían estarlo pronto. La ficha técnica además se actualiza. No es sale el producto, lo autorizo y ya no la cambio más, sino que la ficha técnica el producto, mientras que esté en el mercado, sigue bajo vigilancia. Y ahí entramos con la farmacovigilancia. Y todo lo que se vaya descubriendo se va añadiendo y se van actualizando las fichas técnicas. La ficha técnica es un documento muy, muy fiable. De acuerdo. También tenemos una pregunta. em, Aquí en Ecuador dicen que la enfermedad de Crohn no está catalogada como una enfermedad rara dentro del sistema de salud público Ujú. y la medicación aquí es muy cara y escasa. Mm. ¿Cómo pueden ellos solicitar los pacientes aquí en el Ecuador que estos ensayos se puedan realizar en el país o sugerir que se comiencen a hacer más ensayos? ¿O esto depende de cada laboratorio? Es que bueno, hay una cosa que depende mucho, que es que los pacientes lo quieran. Pero sobre todo, lo que va a mirar bueno, iba a decir un investigador, pero normalmente son las compañías farmacéuticas las que son capaces de irse a otro país para abrir el ensayo y abrir un nuevo centro. Lo que van a solicitar es que el centro esté preparado, que tenga la capacidad y el conocimiento de poder ejecutar un ensayo clínico, que tengan el equipo necesario para hacer las pruebas, aunque a pesar de eso, también la propia industria lo favorece, que eso lo tengan. Eh, y que hay que ir de menos a más. Aquí en España, por ejemplo, que estaba hablando hace menos de 2 semanas con un paciente que decía que había llamado a Estados Unidos porque había visto un ensayo clínico en el hospital de Hopkins que le interesaba a él, no tiene nada que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal, era de una enfermedad de la visión. Y, y se puso en contacto tanto con un hospital aquí en España y con la Agencia Española del Medicamento para ver de qué manera se podría agilizar traer un ensayo clínico de ese tipo a España, porque su población en concreto estaba muy interesada por lo prometedor que era. El diálogo y tiempo es lo que se necesita, si no es más. Perfecto, por ahora no veo más preguntas al respecto. Ahí, Ay, sí, si solamente fuera un paciente solo el que está interesado en el ensayo, quizás sea más fácil preguntar por la participación transnacional en el ensayo clínico, que te puedas ir a un ensayo clínico que se está ejecutando en el país más cercano. Y eso también se podría facilitar. Es que esto es un poquito más complejo, necesitaría quizá otro webinar ya para esto, pero
cada vez más se está apostando por este tipo de soluciones, cuando son casos muy, muy concretos. No sé si se le respondió una pregunta a Elena de Fundación Me Muevo de Chile. Sí. Sí, es que justo a mí me llamaron y me interesaba esa respuesta, por eso la quise mencionar, pero si se le respondió, Ah, muchas gracias, Roberto. sí, vale, bien. Si quieren, reactivo el audio para todos para que también los participantes, alzando su mano, puedan hacer preguntas más de tipo general, porque, por ejemplo, hay una que si el humira causa resequedad de la boca, que si se cae el cabello, Mm, que está en tercera dosis. Hay otra en portugués que mm. dice que cuál es tu opinión, dice Roberto, ¿cuál es su opinión sobre el uso de naltrexona? No sé cómo sea en español, Sí. naltrexona, en bajas dosis para dolencia de Crohn y colitis ulcerosa. Luego preguntan también que si hay algo desarrollándose o si ya existe en relación con la espondiloartritis axial y CUSI, o sea, aquí serían para dos Sí. padecimientos, ¿no? O sea, como tipo artritis y tipo colitis Claro, ulcerosa. hay productos que sirven para varias enfermedades a la vez. Uno que tiene indicación de psoriasis y enfermedad de Crohn ya te serviría para esas dos enfermedades a la vez, teóricamente, porque tiene autorización para eso. En el caso de la espondilitis, también, de hecho, ahora, si no me equivoco, se estaba autorizando, o ya la tiene, para espondilitis, el filgotinib, que es uno de los JAKs que existen para enfermedad inflamatoria intestinal y que serviría para las dos patologías al mismo tiempo en ese caso. Dejen ver cómo hay otras preguntas o hay algún participante que quiera, o sea, que haya levantado la mano para dar algún comentario. Yo me quedé con con unas dudas, Roberto. Sí. ¿Por qué deciden abrir ensayos clínicos para qué enfermedades? Porque la enfermedad está aumentando. O sea, ¿quién, quién decide o por qué se decide en conjunto que de repente haya muchos ensayos clínicos para, en este caso, enfermedad inflamatoria intestinal y no a lo mejor para otras patologías? Bueno, esto lo debería contestar mejor una empresa farmacéutica, por ejemplo, pero normalmente se da una combinación de todo, desde la prevalencia que hay, la necesidad no cubierta, si un colectivo tiene todavía sus necesidades no cubiertas y además la enfermedad es agresiva, hay más interés por parte de los estados por traerla y de los usuarios de los pacientes de usarla. Pero por otro lado también están las ventanas de oportunidad. Cuando aparece una tecnología que antes no existía, pero que se podría aplicar para la enfermedad inflamatoria intestinal, todo cambia y automáticamente se encienden las bombillas y dice "Es que esto también podría valer para la enfermedad inflamatoria intestinal". Eh, Normalmente incluso la tecnología, casi todo lo que ha estado viniendo para la enfermedad inflamatoria intestinal son tratamientos que iniciaron para el cáncer o tratamientos que se han ido probando en otras inmunomediatas. Primero, artritis, psoriasis. Rara vez se ha producido que se ha desarrollado un medicamento por primera vez para específicamente la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora tenemos una tecnología que es la de el ARN este, que sonó mucho con el tema de las vacunas, que también va a acelerar el desarrollo de nuevas soluciones que hasta ahora eran impensables. Y eso abre de nuevo a que cualquier enfermedad inmunomediada pues tenga nuevas opciones cuando antes ni se le esperaba. Es una mezcla de todo. No es solamente interés comercial, es que también aparezca la tecnología en el momento oportuno. Tenemos la suerte de que ahora mismo teníamos las que veníamos incorporando desde hace un tiempo de otras enfermedades y tecnologías que están apareciendo ahora que es que no sabemos ni lo que son, las terapias génicas. Bueno, las terapias avanzadas que se tienen varias categorías, entre ellas las génicas, hay otras, las celulares y demás, eh, que no sabemos ni lo que va a traer. Pero sí que están los investigadores diciendo es que esto puede tener otros usos.
Y ahí vamos a ver muchísimas novedades. Ahora mismo porque es que están en fases muy tempranas, pero esos ensayos van a venir y, y van a ofrecer una cosa que es completamente diferente a lo que estamos viendo hasta ahora con los fármacos. Mira, que hay otra pregunta, o sea, ¿por qué son tan caros estas medicinas biológicas? Eso, de nuevo, es una pregunta para una empresa que se conoce los costes. Sí que es cierto que no son terapias químicas como puede ser un paracetamol. Sí que Por- es cierto que los JAK, por ejemplo, no son biológicos, son De productos una químicos molécula. sí, muy avanzados, muy selectivos, pero son más tradicionales. Quitando los jazz, que sí que es verdad que no sigue esa línea de biológicos, alterar genéticamente, por ejemplo, una célula en un laboratorio para producir una proteína concreta que es la que necesitamos para alterar la evolución de una enfermedad como es la nuestra, es que eso es caro. Y cada vez van a ser más caros. Alterar el ADN de una persona va a ser más caro todavía, al menos inicialmente. Ya luego bajarán con las décadas el coste de esos tratamientos. ¿Cuánto cuesta exactamente? Pues es que no lo sé, no soy la persona adecuada para responder, pero no es barato. ¿Puedo preguntar, Eh, Roberto? sí, sí, Sí. Quisiera hacer una pregunta en relación a la normativa. Sé que la sí, normativa varía entre países, entre Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, pero en términos generales, o en Europa que tú estás más sí. familiarizado con esa normativa, ¿qué pasa cuando termina un ensayo clínico y a un participante el tratamiento le ha quedado muy bien y le ha dado una excelente Mm, respuesta terapéutica? ¿Ese medicamento lo tiene que seguir recibiendo y quién asume los costos de eso? Porque debiera seguir, no podría quedar sin ese tratamiento, porque sería como quitarle el pan a un dulce a un niño. Un sí, ejemplo un poco eh, burdo el mío, pero es así. exacto. Depende del país. En Europa, por ejemplo, el producto de una forma u otra lo termina teniendo la persona hasta que el país decide incorporarlo o rechazarlo cuando está ya negociando con la empresa la incorporación al mercado nacional. Sí que es verdad que hay muchos matices, hay muchas formas de que incluirlo directamente a través de un programa dentro de lo que es el ensayo clínico, a meterlo por un tipo de uso compasivo, por un acceso. Hay diferentes asteriscos ahí. En otros países donde esto a lo mejor no está garantizado, a lo que nos interesa a los pacientes es que cuando nosotros colaboramos con el investigador, y esto se nos pregunta, cuando revisamos los protocolos antes de que se abra el ensayo, es que garanticen que va a haber una extensión bien del propio ensayo para seguir generando evidencia a lo largo del tiempo. Esto pasa, no continúas con el tratamiento, pero porque vas a entrar en un ensayo clínico nuevo, simplemente de extensión, que lo vas a utilizar por más tiempo. O directamente, el ensayo cierra, ha terminado con éxito, empiezan las negociaciones con la autorización y viene en el protocolo que se te va a seguir dando. Y que esto es importante que se diga, para así evitar que los países donde no está esto contemplado en la regulación, aún así el paciente lo reciba. Sí, Cada vez se pregunta más y por parte de las empresas vemos que ya hasta lo proponen por defecto, pero no per- siempre y hay que estar pendiente. sí, es un tema importante a recalcar que cuando uno eh, pertenezca o ingrese a un ensayo clínico, tener ese punto muy claro para ver cómo continúa después, porque es muy complejo que a uno le quiten el tratamiento, indudablemente. Y hay países Eh, incluso que mm, tienen una norma bastante estricta y eso sí, limita a que los ensayos clínicos se desarrollen en ese país. En nuestro país eso es, fue hasta hace poco, antes de la pandemia, era bien rígido eso y debía continuarse el tratamiento porque la ley así lo decía. ¿Ya? eso es. Mm. Bien, gracias por la respuesta, Roberto. Sí, pero hay lo bueno de cómo hemos ido mejorando la parte ética, porque ya no solamente estamos vigilando, porque se nos consulta diferentes agentes, los comités de ética, los pacientes mismos, las asociaciones, para que estos
matices, siempre acabe saltando y revisándose en cada una de las reuniones que se tienen con el sponsor. Perfecto. Pues creo que ya no. Digo, No, Vale, hay comentarios, pero no tanto sí, preguntas. yo no encuentro más preguntas. Hay una persona que escribe, sí, nuestros cambios de estilo de vida occidentalizado ha hecho que diagnostiquemos muchas enfermedades inmunomediadas y en la actualidad hay poco tratamiento. Quizá por eso es interesante para los laboratorios desarrollar terapias biológicas. Además, hoy se sabe que la mayoría de las enfermedades crónicas tienen componente inflamatorio sistémico. sí. Sí, tal cual. La enfermedad inflamatoria intestinal es multifactorial y entre ahí se encuentra todo lo que tiene que ver el estilo de vida, la contaminación de nuestro ambiente, no solamente la parte genética del que he ido nombrando, sino que hay muchas cosas. La dieta, claro que influye. Y el estrés, no, evidentemente, no es la causa de la enfermedad, pero sí que terminan desencadenando, cada uno con su peso, en función de las personas y en el lugar donde se encuentra, el cómo al final se manifiesta la enfermedad y con qué tipo de agresividad también. Lo bueno es que si vemos aquí el mapa del volumen de ensayos clínicos, es que se está investigando. Que haya abierto pues, esta barbaridad de ensayos clínicos, quiere decir que hay voluntad por los investigadores por seguir comprendiendo la enfermedad, su origen, sus diferentes formas de abordarla. Ahora lo que también es interesante es que si hay un ensayo clínico que es interesante para los pacientes, que levantemos la mano y que intentemos entre todos ayudar para que se conozca y el que lo necesite que pueda participar eh, porque crea que le merezca la pena. Que no se quede nadie por no participar en un ensayo clínico simplemente por desconocimiento. La mayoría de los ensayos clínicos a día de hoy tienen problemas de reclutamiento y es un poco la paradoja. Por un lado, los pacientes decimos que se investigue más, pero por otro lado, no estamos participando. La tasa de participación ahora mismo está alrededor del 0,7 y bajando. Del total de pacientes que existen con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, el menos del 1% está participando en un ensayo clínico a día de hoy. Sin ¿Y por embargo, qué crees que sea eso? ¿Cuál será la causa? de nuevo, multifactorial. Si el paciente de Latinoamérica lo necesita y aquí no están los ensayos clínicos, cuestión geográfica. El ensayo clínico no está donde los pacientes lo necesitan. Puede ser también en otros lugares, porque hay ya diferentes tratamientos que han venido a resolver, aunque sea parcialmente, ese problema que tenían los pacientes. Y claro, ahí es muy difícil. Luego vienen otros temas que son verdaderos dilemas. Una terapia que viene a anticipar el que la enfermedad aparezca. Antes de que tengas el diagnóstico, de que se te haya manifestado, ¿te tomarías un tratamiento para tomar algo que no tienes? Esa pregunta la tenemos en un ensayo clínico con financiación europea, porque precisamente lo que quiere es a población de alto riesgo que no tiene la enfermedad, a los hijos de familiares con la enfermedad, proponerle que empiece terapia biológica para que no aparezca la enfermedad. ¿No? Por un lado, si preguntamos a los pacientes, siempre decimos que queremos la cura, pero ¿y si la cura estuviera y simplemente decimos que no merece la pena? Porque es que la podemos tener incluso sin tener la enfermedad. No digo que este ensayo la vaya a generar, pero podría ocurrir que cualquiera de esas terapias avanzadas, que a lo mejor ni siquiera se han abierto aún, la puedan traer. Y no percibimos ese beneficio-riesgo como adecuado.
Yo tengo dos preguntas, Roberto. A ver, ¿tú sabes si existe alguna prueba genética para predecir que vas a tener la enfermedad o alguna prueba de algún tipo? Y mi otra pregunta, Ujú. en México actualmente hay mucho desabasto de medicamentos. Sí. ¿Tú le aconsejarías a alguna persona con estas enfermedades que entre a un ensayo clínico como opción de tratamiento, pero para llenar ese vacío de falta de medicamento? Claro, ahí es donde decía antes lo del consentimiento informado. Si la alternativa es no hacer nada y, y sabemos cuál va a ser el progreso de esa enfermedad, porque hay pacientes que tienen un perfil mucho más agresivo, donde se está sufriendo más, y luego teniendo en cuenta que hay diferentes ensayos clínicos, como hemos ido diciendo, según las alternativas, y me van a dar un experimental que ya está autorizado en otros países, es que el riesgo no es el mismo que un fármaco completamente innovador, que no sabemos nada, que me lo están ofreciendo en un fase 2A, pues eso es casi aprovecharse de la persona. No significa, porque aquí el beneficio puede ser mutuo, le estás dando algo, pero es que todavía no sabemos si funciona. De hecho, esto es uno de los requisitos también que se está pidiendo a nivel ético. El ensayo clínico hay que abrirlo, pero también hay que ofrecer en una región donde también vamos a ofrecer, después de que termine el ensayo clínico, que ese tratamiento esté disponible. Irnos a África a utilizar a personas, porque como no tienen tratamientos, los probamos con ellos, pero luego los vendemos en el norte de los países del norte. Eso está feo. Y cada vez hay más que no tiene sentido. Es que eso no tiene sentido. Pero como decía, es que hay ensayos clínicos y ensayos clínicos. Habría que ver qué alternativas, qué tipo de enfermedad tienen, en primer lugar. ¿Qué alternativas tienen en el mercado? Si las que hay no es ninguna positiva y el ensayo clínico es un fase 3, por ejemplo, con un producto de los que hemos ido hablando que pueden estar hasta ya autorizados, o se puede minimizar el riesgo porque no lo sabemos con ciencia cierta si va a funcionar bien para enfermedad inflamatoria intestinal, pero sabemos que se ha probado con otras enfermedades y funciona. Las probabilidades de éxito y de riesgo es que son completamente diferentes. Habría que estudiar cada caso uno a uno, pero no tiene por qué ser malo. Es una opción, puede ayudar a la persona y de hecho la probabilidad de que termine beneficiado puede ser mucho mejor que si se queda sin tratamiento y en práctica clínica, sin ser atendido. Es que a veces no, cuando estamos fuera del sistema, sin tratamiento, muy posiblemente también estemos fuera del seguimiento de la enfermedad. En el ensayo clínico no solamente se te da un tratamiento, se te da un seguimiento, se te hace una monitorización de cómo va tu enfermedad, si vas progresando, si no. Si no vas progresando, también podemos preguntar si hay un plan de rescate. Se puede utilizar durante el ensayo clínico esteroides, corticoides, se puede utilizar un fármaco adicional o me tengo que salir. Y si me salgo, ¿qué alternativas tengo? Todo esto son las cosas que tenemos que ir viendo cuando veamos en el consentimiento informado cómo se nos explica en el ensayo. Pero un ensayo puede ser una opción para mucha gente, sobre todo si no hay alternativa. Roberto, ¿conoces tú algún proceso en alguna parte en donde para la continuidad del tratamiento después que ha terminado el ensayo clínico y Sí, tiene efectos terapéuticos positivos, en donde haya una especie de riesgo compartido en el sentido de costear ese medicamento con los estados? Me refiero a que antes de iniciar sí, me entendiste la pregunta, ¿verdad? sí, pero Y lo que es la continuidad del ensayo clínico lo debería asumir la propia empresa. Eso es correcto. lo normal. No, no, Lo nor- yo me refiero a después que termine el ensayo sí, clínico sí, sí. Entre el ensayo clínico. y ya los gobiernos o los estados no pueden cubrir esa terapia para todos, pero al menos aquellos que participaron del estudio tengan continuidad. Sí, sí, a En- eso en- en- iba. Lo normal es, ahora ya lo que es más habitual es que desde que termina el ensayo clínico hasta que la compañía va pasando por todos los trámites burocráticos,
hasta llegar a la negociación de precio y reembolso, hasta que se ¿Ya? incorpora en el sistema sanitario de ese mismo paciente. Lo normal es que el paciente lo tenga ese fármaco, el paciente que participó en el ensayo. Ya. Eso Otra deja un cosa poco es que más llegue la tranquilo. negociación con el gobierno y el gobierno diga, pues a mí no me merece la pena pagar por esto. En ese momento se extingue el compromiso que tenía la empresa de seguir aportando el medicamento a esos pacientes que participaron en el ensayo. Perfecto. Y aprovecho de la última pregunta de mi parte. ¿Los biosimilares también Sí, están obligados a hacer ensayos clínicos o no sí, necesariamente? están obligados. Lo único que se salta son algunas fases, porque al ser el mismo producto, entre comillas, el mismo producto, porque además con un producto biológico tenemos ese matiz de que el desarrollo se basa mucho también en la técnica en el cómo se produce, en lo que decía antes de lo de la modificar genéticamente la célula para producir una proteína. Eso es muy concreto de una técnica, donde también influye al final cómo acaba el producto desarrollándose. Pero sí que están los ensayos clínicos, saltándose unos pasos, pero porque ya han demostrado realmente que son iguales en términos técnicos biosimilares. Eh, Han demostrado la biosimilitud, por tanto no tienen que hacer otro estudio donde tengan que replicar exactamente los mismos resultados. Estamos gastando tiempo y recursos en algo que no merece la pena probar, porque va a ser igual. Y vamos directamente a las otras fases donde sí que tenemos que demostrar ya lo que realmente importa, que es ver si el producto funciona. Perfecto. O Y que sea, y yo se saltan todo el proceso anterior y parten desde ya cuando está la prueba con personas, ¿verdad? Eso es. De hecho, ahora en Europa incluso se hablaba de que se saltaran hasta la propia, no sé si era todos los estudios iniciales, también para reducir tiempos y poder también reducir precios en el producto final, porque es que era también innecesario pasar por las primeras fases. Pero ahí sí que tengo que confirmarlo porque no estoy al día de cómo se ha quedado confirmando eso. Si ya se ha materializado o si todavía estaba en negociaciones. Sí, es una buena alternativa para que bajen los precios. Eh, Todo lo que sea, evidentemente, acortar los tiempos de un estudio y, y evidentemente, saltarse ciertos costes, pues al final se produce un abaratamiento en el precio final. Sí, lo único que no debiera saltarse es la seguridad del producto. No, eso ya es innegociable. Es que eso no sería admisible. Así es. Muchas gracias, Roberto. Creo que ya estamos llegando al final. Hay dos preguntas. Bueno, una que quisiera, Mm. ¿qué tratamientos son los que estoy leyendo? ¿Qué tratamientos son los más modernos en el caso de los niños? Y la última pregunta, si se puede elegir entre biosimilares y biológicos, ¿qué se elige en cuanto a costo-beneficio? El coste-beneficio, el beneficio es el mismo. Sí que es verdad que cuando se autoriza un medicamento se valoran tres parámetros: seguridad, eficacia y calidad. La seguridad y eficacia, en teoría, se demuestra con el tema de los ensayos clínicos. La calidad se demuestra también con el proceso de producción. Ahí es donde entran también las inspecciones a fábrica, el producto, la típica pastilla, por ejemplo, si pierde el color, que eso ha pasado en otros webinars donde hemos estado hablando, según en ciertos países donde decía que tenían problemas, no con la seguridad y eficacia, sino con la propia calidad del producto. El- Eso es algo que también se tiene que monitorizar y el campo de la farmacovigilancia. Pero en teoría, un producto que está autorizado por una agencia reguladora ha demostrado seguridad, eficacia y calidad. Habría que ver dónde y demás, porque puede haber diferencias entre una empresa que lo ha hecho en Europa o una que lo ha hecho, no voy a decir ningún país para evitar problemas, pero da igual. Puede haber diferencias entre regiones.
De momento, en beneficio de eficacia y seguridad, una vez está autorizado, es que no debería haber diferencias. Si la hay, entonces el producto no es biosimilar. Puede ocurrir, y de hecho hubo un caso donde por primera vez se hizo una adaptación de un producto innovador donde se innovó desde el biosimilar y se puso, el producto era el infliximab intravenoso, no existía el subcutáneo y el biosimilar subcutáneo aparentemente funcionaba en ciertos casos hasta ligeramente mejor. Digo ligeramente, la diferencia era simbólica. Y se hablaba de no biosimilar, sino del término en inglés biobetter, biomejor. Es una anécdota, pero porque aquí sí que hubo un cambio de vía de administración. Al cambiar de intravenoso a subcutáneo, puede ocurrir que se está alterando el cómo funcionaba también el producto. Y de ahí que el resultado fuera ligeramente diferente. Pero un producto genérico, un producto biosimilar no tiene por qué ser malo. Eso es un sesgo del pasado que no, vamos, no tiene por qué sostenerse ante la evidencia de cuando se pasan los controles de seguridad, eficacia y calidad. Yo quería decir simplemente que la plataforma que he usado para sacar todos estos ensayos clínicos, dónde están, en qué país, que aquí se pueden comprobar por países además, es la de Viva, que es la que hemos desarrollado en la EFCA. Ahora, a partir de enero, va a estar en diferentes idiomas. Todos los representantes de pacientes que están de las asociaciones que están incluidas en la EFCA tienen acceso a esta plataforma. Eh, Podéis preguntarle sin problema que en el caso de que ellos lo puedan facilitar, pues bien, si no, a través mía también os lo puedo hacer llegar estos datos ya de los productos en concreto que se están desarrollando en cada uno de los países de Latinoamérica. Hay más ensayos en Brasil, en Argentina, Brasil es la que lidera. Argentina es el segundo estado donde más ensayos clínicos hay en Latinoamérica y en tercer lugar México, muy de la mano de Argentina. El resto de países sí que es verdad que están muy, muy por detrás y estaría bien que entre todos fuéramos haciendo más difusión de los ensayos clínicos para poder generar ese diálogo y poder decir que esos ensayos también deberían llegar aquí. Entiendo. Mm. Pues creo que hemos llegado al final. Em, Te agradezco, te agradecemos muchísimo este tiempo. Sabemos que ahorita en España están llegando ya casi a la medianoche o ya pasaron la Sí, medianoche, para ti ya es 12 muy y media, tarde. sí. Exacto, pero por eso es justo difícil coordinar estos seminarios, estas pláticas, porque luego nuestros ponentes están en el otro lado del mundo y parece mentira, pero entre México y Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, hay 3 horas de diferencia. Entonces también para Sí. ellos ya están cansados de toda una jornada. No sé, las demás pues Luisa, no sé si quiere dar unas palabras de despedida. Tati, Cora, Carolina, no sé, ahora sí que apago micrófono, yo ya me despido y les doy Sí. la palabra pues a las demás para que se despidan. Pues muchas gracias, Roberto. La verdad es muy interesante y siempre nos están preguntando por este tema de los ensayos clínicos. Entonces, sí, creo que nos queda claro cuál es el objetivo de hacerlos y cuál es la importancia para nosotros como pacientes. Entonces, gracias por tu intervención y por aclararnos tantos temas que para muchos puede ser un poco incógnito, pero gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues eso, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo.
Así es, Roberto, muchas gracias por hablarnos de este tema tan complejo, tan difícil y crear la confianza. Cada vez que se habla de ensayos clínicos, se va creando la confianza necesaria para poder ser parte de ellos, porque es un tema bastante complejo en donde la gente tiene miedo de participar Mm. por todo lo que se comenta y estos encuentros hacen que la gente vaya creándose confianza con la información y la transparencia necesaria. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, de verdad. Eso es un tema que para nosotros acá en Costa Rica ha sido mucho interés. Yo he estado aquí en el Consejo Nacional de Investigación Biomédica y bajar la información a que lo podamos entender, pues los pacientes es, bueno, una habilidad de Roberto y qué bueno que pudo, porque de verdad que son cosas que a veces uno quiere que los chicos entiendan y realmente no es un tema fácil de explicar, pero la forma estuvo muy bonita. Muchas gracias a todos por haber planeado este espacio y les deseo muy feliz Navidad y muy feliz año nuevo, que el 2026 vengan lleno de proyectos a favor de las personas con enfermedad inflamatoria intestinal en Latinoamérica y gracias al apoyo de ustedes y de la IFCA. Bueno, pues yo creo que ya cerramos. Gracias, Roberto, nuevamente y gracias a todos los que se conectaron. Se envió un formulario de cierre de este webinar. Si fueran tan amables y nos ayudan contestándolo. Y nuevamente gracias, Luisa y Roberto, por el tiempo que nos regalaron. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, felices Bye. fiestas. Bye Felices bye. fiestas. Lo mejor para el año que entra.